Realmente estuvimos enfocados en ese versículo 5, ya que el versículo 5 había algo que el Espíritu está tocando, que tiene que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo está confrontando en esta carta, y Pablo está confrontando tanto a judíos como a gentiles, porque la carta a los romanos es una carta que fue escrita para judíos y gentiles conversos, convertidos. Había una gran diferencia, obviamente, y había una competencia, y toda la carta a los romanos está marcada por eso. No podemos olvidarlo, hermano, no podemos olvidarlo, porque había una competencia, parece ser, entre judíos cristianos y gentiles cristianos, y Pablo va a tomar la carta para dar a entender cuál es el corazón de Dios con respecto al hombre, sea judío o sea gentil. Y bajo esa perspectiva es que tenemos que ir viendo la carta a los romanos, porque él va a explicar hasta dónde llega el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios no tiene predilecciones. No hay predilecciones, y eso lo va a estar él tocando, porque él va a mostrar la condición del ser humano, independiente de cuál sea la posición o la vida que él haya llevado. Eso es lo que va a estar tocando el Evangelio aquí Pablo en la carta a los romanos. No nos olvidemos eso, porque a veces perdemos eso de vista, y va a ser muy clave para cuando veamos versículos como, para cuando veamos los versículos del capítulo 9 y del capítulo 11, donde a veces nos extraviamos porque no tenemos claro a quién es que Pablo le está dirigiendo la carta y cómo se la está dirigiendo, y qué es cuál es el énfasis que Pablo está haciendo. Desde el comienzo de la carta él está haciendo un énfasis y está hablando de la condición del hombre. Y como yo les decía, cuando Pablo habla de la condición del corazón del hombre, pues habla del hombre caído, sea judío o sea gentil, porque el problema es del hombre, no es un problema de nacionalidad, sino el problema del hombre, del ser humano. Y Pablo está hablando aquí y está diciendo que el problema del hombre, pues obviamente es que está en pecado, que el hombre no ha querido reconocer a Dios. Y Pablo pone al hombre contra la pared, al ser humano lo pone contra la pared, porque está haciendo una denuncia, Pablo. Él comienza el Evangelio haciendo una denuncia, y esa denuncia golpea y nos golpea para que nos podamos arrepentir. Por eso ya en el capítulo 2, haciéndole esa clara descripción de lo que es el hombre caído, pues Pablo va a hablar de la necesidad de entender de que Dios al hombre caído lo va a juzgar, sea de la nacionalidad que sea. Vuelvo y repito y hago esa diferencia. Va a hacer un juicio, va a establecer un juicio. Y el que nosotros entendamos que Dios va a establecer un juicio al hombre, nos debería nosotros llevar también a cuestionarnos, a vernos para arrepentirnos. Y justamente ahí en el versículo 5, que fue donde nosotros estuvimos, nos detuvimos un ratito, nos detuvimos un momentito, lo voy a volver a leer y voy a comenzar a retomar otra vez desde allí, hermanos, para avanzar en el día de hoy. Vayamos allá al capítulo 2, el versículo 5 del libro a los Romanos. Y ese versículo dice de la siguiente manera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren ustedes, hermanos, Pablo está diciendo y está mostrando el corazón de ese hombre que no ha querido reconocer a Dios, porque él por allá en el versículo 18 del capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo sigue desarrollando esa idea, ese pensamiento, y dice: pero por tu dureza, o sea, ese hombre que está expuesto, ese hombre que sabe, que entiende, que presiente que hay un Dios, pero que no quiere reconocerlo. Un hombre que no quiere reconocer que hay un Dios. Un hombre que no quiere darse cuenta de que Dios es el creador. Un hombre que está expuesto a un mundo, un hombre que
dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Estuvimos hablando del arrepentimiento en la anterior enseñanza, y claro que la dureza tiene que ver con la exposición que el hombre tiene permanentemente al mundo, a los deseos, a los anhelos que se propagan en este mundo que tira, que nos hace tirar por las cosas de abajo, este mundo que nos incita a que nosotros centremos nuestra mirada en lo que está acá abajo, este mundo que nos quiere llevar y nos aterriza a lo de acá abajo, porque creemos que en este mundo y que en esta vida que nosotros se nos ha dado, se nos ha concedido, es una vida que se nos ha dado para que obtengamos las mayores cosas de este mundo. El mundo con sus luces deslumbrantes, el mundo con todas las cosas con las cuales nos atrae. Somos a veces como insectos siguiendo una luz. ¿Han visto ustedes los insectos en las lámparas en las noches, no? Como un insecto o los insectos, muchos insectos son atraídos por la luz y es irresistible. Yo lo he visto aquí en la sala de mi casa, ustedes lo han visto. A veces nos sentamos y hay insectos que entran y es como que es incontenible, no pueden contenerse y la luz los atrae y quedan totalmente atrapados en la lámpara, en el bombillo. Basta que usted apague la luz para que el insecto ya deje de molestar. Pero así es. Hay una luz que atrae. Para los que estamos en Cristo, sabemos cuál es la luz que debería de atraernos. Pero la luz de este mundo a veces es tan radiante que tiene una fuerza tal que nos quiere centrar en las cosas de acá abajo. Y a veces lo único que nosotros pensamos es cómo obtener las cosas de acá abajo, cómo atesorar. Finalmente el hombre quiere atesorar. ¿Y qué es lo que nosotros atesoramos? Nosotros atesoramos lo que consideramos que es más valioso. Nadie atesora, nadie guarda en una caja piedras que se encuentran en el camino. Nadie guarda en una caja objetos que no le parecen que sean valiosos. Nadie los guarda o los atesora de una manera especial. Pero entonces dice aquí que por tu dureza, dice la palabra, y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Esto me parece, esta palabra es muy importante, hermanos, porque todos atesoramos algo. Todos atesoramos algo. Piense usted esta noche, mi hermano, ¿qué es lo que usted atesora en su corazón? ¿Qué para usted, qué es lo más valioso que está atesorando? Mientras estemos en esta vida, los años que estemos en esta vida, siempre estaremos atesorando algo. A veces atesoramos recuerdos. Las personas de edad, al pasar el tiempo y los años, lo único que les queda por atesorar son recuerdos. Lo que no sabemos o lo que ignora el hombre terrenal es que todas las cosas que usted atesora en esta tierra son corruptibles. Y eso lo olvida el hombre natural. El hombre natural no entiende. Por eso es que el Señor decía muy sabiamente que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y Él dice que no atesoremos las cosas en la tierra donde la polilla, el orín, corrompen y los ladrones minan y hurtan. Porque todas las cosas acá en la vida, hermano, las cosas terrenas pasarán, todo pasará, todo se desgastará, todo se acabará. Y cuando usted pone su corazón en esas cosas que usted atesora, no estoy diciendo con esto que uno no pueda tener cosas que Dios le permite tener, porque Dios te permite tener cosas para disfrutarlas, pero no quiere decir que porque tú tengas esas cosas, tu vida permanezca permanentemente tratando de atesorar aquellas cosas que el mundo con su deslumbre te quiere hacer y te quiere atrapar como esa luz incandescente que atrae a un insecto para que te quede tu corazón atrapado en eso y que lo único que tú creas que en esta vida es digno de atesorar pues son las cosas de acá abajo. Pero
como nuestra vida ha sido diseñada para que nosotros guardemos un tesoro, porque nosotros somos vasos y vasijas, o sea, hechos para guardar, o sea que en nuestro corazón inexorablemente hay el deseo de querer guardar y atesorar. Yo conozco viejitos que quieren, usted los ve guardando cosas todavía en el baúl de los recuerdos. Y allí tienen su más preciado tesoro. Pueda que no tengan otras cosas, pero su pequeño baúl es lo más valioso para ellos, porque ahí guardan muchas cosas que para ellos es lo más valioso. Cuando una persona de esas se muere, usted abre el famoso baúl y ahí encontrará pues qué era lo que esa persona guardaba con tanto celo. Pero para la palabra de Dios dice que el hombre natural, el hombre que está sin su mirada puesta, donde tiene que estar puesta, atesora cosas de acá abajo. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios dice que un día se va a revelar verdaderamente lo que usted y yo atesoramos. Porque la palabra de Dios dice que por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre natural atesora cosas acá abajo, le daba valía a las cosas de acá abajo, trabaja por las cosas de acá abajo, sufre por las cosas de acá abajo, se esfuerza por las cosas de acá abajo, trasnocha por las cosas de acá abajo, da su fuerza vital para obtener las cosas de acá abajo. Y dice el Señor que un día el juicio de Dios revelará si lo que tú guardabas verdaderamente era valioso o no era valioso según Dios. Porque al Hijo de Dios lo que le interesa es saber si lo que está atesorando es valioso según Dios o según nosotros. Atesoras para ti mismo ira. Mire que no dice atesoras para ti cosas superfluas, sino que me llama la atención que dice la Escritura que el tener tu mirada puesta en las cosas de acá abajo, atraído por las cosas del mundo, atesorando las cosas del mundo, un día revelará, dice, lo que habrás atesorado, lo que era más valioso para ti, dice la palabra de Dios que no será otra cosa sino ira. Y esto me deja a mí pensando, hermanos. Yo no sé si a ti te deja pensando. A mí me hace pensar, porque no dice atesoras para ti mismo nada o atesoras basura, sino que dice que atesoras ira. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí sí me llama poderosamente la atención, porque todos atesoramos y guardamos, y el día del juicio, porque dice que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, cuando Dios pase por fuego, porque es que así será el juicio de Dios será por fuego, cuando se pase el fuego por todas esas cosas que atesoramos, pues mostrarán la realidad de la condición si valió la pena. Valió la pena todo mi esfuerzo, valió la pena todo mi empeño, valió la pena tantos años de sacrificio para simplemente haber atesorado cosas que son consumidas por el fuego. Valió la pena tanto trasnocho, tanto dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento, que lo único que queda de algo que pasa por el fuego delante de Dios y que no tiene la sustancia de Dios, pues se consume y lo único que queda son cenizas llevadas por el viento. Vaya, eso es tremendo, hermanos, y eso nos confronta con la realidad de la vida del ser humano aquí en la tierra. Nuestro paso aquí en la vida es tan breve, hermanos. Nuestro paso por la tierra es breve. En la medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta que sí es breve el tiempo. Y en la medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que no tenemos nada. Como decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, a este mundo venimos sin nada y de este mundo nos vamos sin nada.
Entonces, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, perdón, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A eso apunta tu corazón. A eso apuntan tus deseos, tus anhelos. ¿Y qué si esos deseos y esos anhelos son de las cosas de acá abajo? Son deseos tan ardientes que me llevan a cometer a mí toda clase de exabruptos. Hago cosas, me esfuerzo por cosas, peleo por esas cosas, lucho por esas cosas, pero de esas cosas que yo lucho, por las cuales me muero, de esas cosas cuando se pase o se revele el justo juicio de Dios, dice que no va a quedar nada. Algunos atesoran fama, otros atesoran dinero, otros bienes, otros honra humana, otros poder, otros conocimiento terrenal, otros injusticia. Todo eso según donde están puestos nuestros ojos. Si el hombre tiene sus ojos puestos en el reino de los cielos, y cuando hablamos del reino de los cielos es lo que tiene que ver con las cosas de arriba, lo que la palabra de Dios nos enseña es que entonces estaremos acumulando también tesoros. Acumularemos. Mientras estemos en esta vida, usted acumulará. Quiera o no quiera, acumulará algo. Todo depende, lo que usted acumule, todo depende de dónde está puesta su mirada. Estará acumulando tesoros de justicia, los cuales son eternos, obedeciendo la palabra de Dios, o estará usted atesorando injusticia. Si nosotros estamos atesorando cosas eternas, entonces estamos atesorando cosas que permanecen, lo que verdaderamente permanece, aquello que no perece. El Señor dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Más bien no dice la Escritura, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. El acumular cosas pasajeras demuestra que el hombre tiene dos grandes problemas. Quiere decir de que el hombre desconoce dos cosas o no tiene conciencia de dos cosas. Preste atención, hermano, cuáles son esas dos cosas. He estado hablando aquí, este versículo, vamos al versículo 6, porque el versículo 6 dice que Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, y que no podemos perder de nuestro foco? Que un día Dios va a juzgar. Poco se predica a veces sobre el juicio de Dios. Poco se predica sobre el juicio de Dios. Y que el juicio de Dios va a ser justo. Número uno, Dios va a juzgar. Número dos, el juicio de Dios es justo. Cuando usted lee ahí en Romanos, eso es lo que Pablo va a estar hablando en estos pasajes desde el versículo 6 al versículo 11. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, lo que está enmarcado en esos dos versículos, o sea, el versículo 7, 8, 9, 10, tienen esta idea que Pablo nos va a confrontar. El justo juicio de Dios, y es justo juicio de Dios porque Dios no hace acepción de personas. Yo quiero considerar algo, hermanos, con relación a esto del justo juicio de Dios, para que nosotros meditemos esta noche. Cuando nosotros hablamos del justo juicio de Dios, nosotros tenemos un peligro inminente, sobre todo si ya hemos nacido en el Señor, ¿no?
Y el hombre de afuera ni siquiera sabe esto. Número uno, el peligro de negar la ira de Dios. A ver, el peligro de negar la ira de Dios. Casi a nosotros no nos han hablado acerca de la ira de Dios. A nosotros nos han hablado más del amor de Dios. Y no digo que esté mal que hablemos del amor de Dios, pero se ha hecho poco énfasis de negar la ira de Dios. Por eso hablo de un peligro. Y el peligro es negar justamente que las escrituras nos hablan de eso. Ahora, es tan importante hablar y que entendamos acerca de la ira de Dios, como es tan importante que entendamos lo que está relacionado con su gracia. Vamos a ver dos razones allí también, dos razones del peligro de negar la ira de Dios. Vamos a prestarle atención a esto, hermanas. Dos razones de nosotros negar acerca de la ira de Dios. Inclusive ahora que hemos estado en los folletos evangelísticos, hemos hablado de esto en algún momento con los hermanos, de que la mayoría de los folletos evangelísticos desde hace mucho tiempo comienzan con eso de que Dios te ama y desea tu felicidad. Bueno, eso es una parte. Pero si nosotros como hijos de Dios olvidamos lo que tiene que ver con la ira de Dios, vamos a tener graves problemas en entender y conocer al Señor. ¿Y por qué es eso, hermanos? ¿Por qué? Bueno, número uno, sin la ira de Dios, el evangelio no tiene sentido. Uy, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así que sin la ira de Dios el evangelio no tiene sentido? ¿Por qué? A mí me gusta es que me hablen de un Dios amoroso, de un Dios cariñoso, de un Dios que me abraza. Sí, hermanos, Dios es eso. Pero ¿por qué sin entender la ira de Dios el evangelio no tendría sentido? Le voy a explicar por qué, hermano. Uno necesita entender la ira de Dios para que la muerte de Cristo tenga sentido. Sin ella, sin entender sobre la ira, todo el plan de salvación no tendría propósito. Su muerte es absurda si no hay pecado, si no hay nada que condenar. Entonces Cristo hubiera muerto por nada si no hay castigo por el pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Alguna alma caritativa que diga que sí está entendiendo? Muy claro, mi Sí, hermano. señor. Sí, Carlitos, clarísimo. Bueno, mis amados Oh, hermanos. qué chévere. ¿Esas manitos dónde están? A ver, hermancito. Tan claro es que me pone a meditar porque realmente como que el evangelio no tiene ese impacto, ¿no? En medio del hombre natural, en medio del mundo, como el mensaje del evangelio pues ha sido de pronto tomado de una manera como tan superficial. Y pues no es que somos nosotros según el volumen de nuestras palabras los llamados a convencer de pecado, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, pero, pero sí es entender de que esa es la primera, como decirlo así, función del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, de convencernos que estamos totalmente reprobados delante de Dios, pero que también hay misericordia y gracia en el Señor. Entonces medito en eso, realmente como ese evangelio pues tan hermoso, tan, tan suave, por decirlo así, pues no llega a impactar y no llega a convencer al hombre como de la real condición en la que está. Tremendo eso, mi hermano, para todos nosotros primeros que somos los que nos ha, por gracia, resplandecido el evangelio. Bueno, amén, 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 hermano. Sí, señor. Cierra el micro, Anita, mi querida hermana santa, maravillosa, para que no haya retorno, porque se genera un retorno.
Le faltó hermosa. También, añádala, mi hermana. Si se rechaza lo que dice la Escritura de la ira de Dios, no entenderemos que la razón del Evangelio es darnos precisamente la salvación de la ira de Dios. Si sacamos la ira de Dios del plan de la redención, entonces no existe el logro propiciatorio de la cruz ni la maravilla del amor redentor de Dios. Preste atención a eso, hermanos. Si nosotros rechazamos el entender o el hablar también sobre la ira de Dios, no podremos entender nada acerca de los juicios de Dios, por ejemplo, que están en el libro de Apocalipsis. No entenderíamos nada de esos juicios y la razón de ser de esos juicios. Diríamos, ¿y esto por qué está aquí? Si rechazamos lo que dice la Escritura sobre la ira de Dios, ¿qué pasaría con nuestro evangelismo? Nuestro evangelismo perdería la urgencia de ser predicado, como dice Judas, por allá, a otros salvad arrebatándolos del fuego, dice Judas. O sea que el evangelismo ya no sería tan urgente, sería algo como dado a dejarlo a la necesidad del que quiere ir o no quiere ir a predicar. Si se rechaza lo que dice la Escritura sobre la ira de Dios, todo el evangelio sería incomprensible, mis amados hermanos, sería incomprensible porque no sabríamos verdaderamente de qué estaríamos siendo librados. ¿Qué dice mi hermano Germán? Hermano, recuerdo una frase que le he escuchado a algunas personas, ¿no? Eh, que, que dicen que el evangelio es un estilo de vida. Pues eso es completamente equivocado porque eso sería como mostrar que, bueno, Dios viene a darte una opción de las tantas que tú tienes para escoger, cuando el evangelio pues es una necesidad, ¿no? De estar en esa condición y de recibir esa gracia que Dios está entregando. Pero he escuchado en unas 2 o 3 personas he escuchado eso y eso es tremendamente nocivo para los oídos humanos. Así es, mi hermano. Un estilo de vida como cualquiera escoge el estilo de ser vegetariano o el estilo de ser nuevarístico o el estilo no. Nada de un estilo. El peligro de negar la ira de Dios nos lleva, número 1, a entender que sin la ira de Dios el evangelio no tiene sentido. Número 2, sin la ira de Dios, pronto todo el evangelio se habrá extinguido. Preste atención. Si no tenemos la conciencia de eso, el evangelio se va a extinguir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocer a Dios tal como Él es. Claro, tenemos que conocer al Dios del amor, al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, pero también tenemos que conocer al Dios de la justicia y de la ira. Necesitamos conocer a ese Dios desde esos dos aspectos porque nos revelan su carácter completo. Necesitamos no solamente conocer, sino aceptar a Dios tal como Él es, con su amor, con su misericordia, con su gracia, con su justicia y con su ira. Preste y mire atención, hermanos, que cuando comenzamos a ver la ira de Dios, cómo es la ira de Dios con el hombre, cómo Dios está irado con un hombre que está por fuera de su realidad. El ver la ira de Dios trae gratitud y aprecio por nuestra salvación. Solo en que vemos el fin del pecador, podemos reconocer plenamente lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz. Solo cuando nosotros dimensionamos la grandeza de la ira, seremos dominados por la grandeza de la misericordia, hermanos, porque solamente estaríamos nosotros pendientes de un Dios buena papa,
bonachón, que no tiene problema con pasar las cosas. Justamente necesitamos conocer esas dos partes de lo que revela, porque en eso consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en que le conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque Jesús vino a salvarnos. ¿Por qué se llama salvación? ¿De qué vino a salvarnos Jesús? ¿De qué vino a salvarnos realmente Jesús? Porque si no, entonces no tiene objeto. ¿Qué dice Anita? De la muerte eterna. Sí, Señor. Y eso es ira. El ver y considerar la ira de Dios trae gratitud y aprecio. ¿Qué dice la hermana Ángela? También de nosotros mismos y del pecado. Claro, de un hombre que está inmerso en una condición de pecado, que es una condición que se mantiene efervescentemente en contra de Dios, porque el pecado siempre se mantendrá en contra de Dios. El pecado estará luchando fehacientemente contra la realidad de la vida de Dios, porque donde está el pecado, hay una lucha y un combate contra la presencia de Dios. Entonces nosotros fuimos inmersos en una terrible naturaleza y en una condición que aborrece la luz, o aborrece a Dios. Solo el que conoce la grandeza de la ira será dominado por la grandeza de la misericordia. Solo viendo el fin del pecador es que podemos reconocer plenamente lo que Jesús logró en la cruz, porque Jesús vino a separarnos de la ira y entrarnos en amistad con Dios. Por eso Jesús es el único que puede reconciliarnos. ¿Y por qué nos reconcilia? Porque había una desaveniencia, porque había ira, porque había un estado de separación. Hay uno de los teólogos cristianos considerado el teólogo cristiano más importante en los Estados Unidos del siglo XX en lo relacionado con la ética de vida. El nombre de él es Richard Newburgh. Richard Newburgh hace 60 años declaró algo muy importante. Ustedes han oído del evangelio social. Ese evangelio social. Yo no he oído del evangelio social. Vaya, Anita, bueno, ese evangelio social es un Yo evangelio. tampoco. Ese evangelio social es un evangelio centrado en el hombre. Y ese evangelio tuerce el mensaje cristiano al enseñar que hay un Dios sin ira que trajo a hombres sin pecados a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin una cruz. ¿Cómo les parece? ¿Qué pasa con un evangelio así? Un Dios sin ira que trae a hombres sin pecado a un reino donde no hay un juicio a través de la ministración de un Cristo sin una cruz. Cuando uno comienza a negar la ira de Dios, no hay dónde pararse, hermanos. El concepto de la ira de Dios es un concepto que expresa el completo carácter santo de Dios. Cuando hablamos del amor, de la gracia, de la misericordia, no podemos abstraernos de la ira porque estamos hablando o expresando el completo carácter santo de Dios. Presten ustedes atención que cuando Jesús está hablando con Nicodemo, allá en Juan 3, Jesús le expresa a Nicodemo justamente la preocupación que tiene Jesús por Nicodemo, un hombre muy religioso, un hombre muy cumplidor aparentemente de todo lo que la ley exigía, porque Nicodemo era un fariseo, pero Jesús, aprovechando el contexto en el que fue Nicodemo a visitarlo,
porque Nicodemo fue a visitarlo a él de noche, como escondiéndose, como que no quería que lo vieran, como que no quería ser visto. Pero Jesús aprovecha esa ocasión nocturna para decirle a Nicodemo, mire lo que le dice a Nicodemo. Vamos ahí a Juan 3. Vamos a Juan 3, hermanos. Es maravilloso lo que el Señor Jesús dice. Desde el versículo 16, que ustedes ya se lo saben de memoria, es el versículo que más se ha utilizado en evangelización. Pues el versículo que más se ha utilizado en evangelización justamente habla sobre el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí el Señor está diciéndole a Nicodemo, mire, Dios ha amado al mundo, ha enviado a su Hijo para que crea en él. Esto no se trata, Nicodemo, de religión. Esto no se trata de cumplir ritos. Esto no se trata de usted ser un hombre devoto. Esto no se trata de usted estar yendo al templo tantas veces. Esto no se trata de que usted solamente se llene teológicamente de la Torá. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué Nicodemo le está hablando del amor de Dios, pero inmediatamente le está hablando también de que hay una condena? Le está hablando de una realidad a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea que inmediatamente Jesús está llevando a Nicodemo al contexto del juicio, del justo juicio de Dios, donde todo lo que había atesorado Nicodemo, siendo un gran fariseo, no le iban a servir nada en el justo juicio de Dios. El que en él cree, dice, no es condenado, el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mire lo que dice el Señor y explica en qué consiste la condenación, porque la condenación está relacionada con el juicio de Dios, y el juicio de Dios se basa y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ojo, Nicodemo, tú estás viniendo de noche a la luz que soy yo, porque yo soy la luz del mundo. No te equivoques, no vengas escondido de noche, porque te quiero decir una cosa. Yo soy la luz del mundo y yo soy la luz que atrapo a los que quieren conocerme, atrapa a los que están buscándome, como la luz atrapa al insecto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, Nicodemo, no te quedes con las tinieblas. Tu religión podrida no te va a salvar. Tu religión, el estado de tu vida, el estado en que te encuentras, no te va a salvar, porque lo único que te va a salvar es si vienes a la luz, y la luz soy yo. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y si el Señor está hablando de una condenación, cuando se habla de condenación, pues el Señor está haciendo referencia a juicio. Y la condenación está dado para todo aquel que hace lo malo. Versículo 20, porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si usted no quiere la luz, si una persona no va a la luz, entonces espere condenación. Y condenación bajo el justo juicio de Dios, que es con ira. Lo primero que tenemos que considerar es que Dios no solamente se da a conocer por medio del amor. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Está bien. La misericordia. No merecíamos.
la gracia, regalo inmerecido, sino que también se da a conocer por medio de su ira. En otras palabras, Él no es o el uno o el otro, sino que es ambos. Es amor, es misericordia, es gracia, pero también es ira. El problema es que muchos consideran que Dios actúa como ellos piensan. Es decir, que creen que Dios dejará sin castigar al culpable. Dios es amor, Dios como amor, Él no condena a nadie. Hay una corriente y una doctrina espiritual que se llama universalismo. Ténganlo presente, hermanos. Se llama universalismo. Y el universalismo dice que Dios al final de cuentas va a perdonar a todo el mundo porque Él es amor inagotable. Que como un Dios de amor va a llevar a gente a pasar la eternidad con dolor eterno. No, pues eso no es de un Dios, eso no es de un Dios amoroso. Para estas personas finalmente, pues hasta el mismo diablo no va a tener problemas ni juicio. Eso se llama, esa doctrina se llama universalismo. Tengan mucho cuidado con esa enseñanza, mis hermanos, mucho cuidado. Todos los pasajes que hablan sobre la ira de Dios, los universalistas los tuercen. Dicen que han sido unos versículos mal adaptados, que no los han traducido bien, que no están bien, que la Reina Valera no los tradujo bien, y hasta los universalistas tienen una Biblia que ellos han traducido, y donde todo es amor, amor y amor y amor. Vaya, pero es que, claro que Dios es amor, pero Dios está sentado en un trono de justicia. Así se llama el trono de Dios. Él se encuentra sentado en un trono de justicia. Y no puede haber un Dios centrado en un trono de justicia que no va a castigar al pecado. ¿Cómo va a ser? Que no lo va a castigar porque Él es amor. No, pues tiene que haber un equilibrio, hermanos, y eso es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos está mostrando el equilibrio para que no nos quedamos nosotros desentendidos de la cosa y pensemos que andemos en una nube pensando que el Dios de amor no va a castigar el pecado y que finalmente todos pasarán. Eso no lo acepta nadie, mi hermano. Usted no es el profesor que ama a sus alumnos y porque los ama, todos pasan la materia, no se preocupen, todos la pasan. ¿Será así? ¿Qué pasaría si el mundo fuera así? Yo soy un profesor de medicina, amo a todos mis estudiantes, no les voy a hacer el mal, que todos pasan limpio, no hay problema. Usted se pondría su vida a un médico que se da cuenta que pasó con un profesor de esas características. Yo lo dudo. Y loca. Yo lo dudo. Pablo va a seguir, amados hermanos, estamos en la carta de Romanos. Pablo va a seguir desarrollando esta idea. Fíjese que él dice en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, como quien dice, usted puede aquí en la tierra burlarse de la gente y uno a veces ve como que si la gente se burlara de la justicia, ¿no? Justamente esta mañana yo estaba oyendo algunas noticias con mi esposa y yo le decía, pero ¿cómo puede ser? Uno oye las noticias de esto que pasa en este país, hermanos, y seguramente que pasa en todos los países, en el Ecuador no creo que sea la diferencia. Y usted dice, pero ¿cómo se va a salir ese pillo con las suyas? ¿Cómo que vuelve otra vez a tomar gobierno, vuelve otra vez lo vuelven a nombrar en una posición? Y no hablo para que ustedes no me digan nada, no hablo de quién, no les digo de quién estoy hablando, pero ¿cómo así que vuelve ese pillo allá a tomar? Y parece que la justicia, ¿qué le pasa a la justicia en este país? Pero eso ha sucedido cada rato y siempre. Y entonces usted dice, pero ¿qué va a pasar? Bueno, aquí los hombres se podrán salir con las suyas. Los hombres se podrán salir con las suyas. Podrían hasta
hasta evadir la justicia, podrían burlar la justicia, podrían burlar lo establecido por la ley del hombre, pero de una cosa sí les estoy seguro: no se escaparán según el justo juicio de Dios, porque la Biblia declara que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es contundente, porque en el justo juicio de Dios, todo ser humano tendrá que pasar cuenta delante de Dios. ¿Qué atesoró? ¿Qué hizo? ¿Qué buscó? Desde ahí en adelante, del versículo 7 al 10, desde el versículo 7 al 10, el apóstol Pablo, mire, va a hablarnos. Ahora lo vamos a leer, porque Pablo va a hacer una comparación constante entre qué va a hacer, qué es lo que va a comparar Pablo. Pablo viene hablando del justo juicio de Dios, y desde el versículo 7 al 10, él va a colocar a los hombres en dos grupos, y él va a decir qué va a hacer Dios con esos dos grupos. Desde el versículo 7 al 10, Pablo nos va a decir que Dios castiga a quien hace mal y Dios recompensa a quien hace bien. Y lo hace de una manera magistral, porque lo hace con una antítesis de oraciones que por un lado nos muestran qué hace con el que hace lo bueno y qué hace con el que hace lo malo. Vamos a leerlos. Del versículo 7 al 10, mire cómo lo maneja el apóstol Pablo, ¿no? En esta carta que está escribiendo a los romanos. Vamos a leerlo. Desde el versículo 7 al 10. ¿Me lo lee alguien, mi hermano, por favor? Se lo leo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Señor, hermana Ángela. Mire que Pablo hace por aquí como un sándwich. ¿Cómo así que hace un sándwich? ¿Cómo usted ve ese sándwich? ¿Cómo ven ustedes ese sándwich? ¿Sí ven un sándwich o no ven un sándwich? Yo lo veo. ¿Será porque tengo hambre a esta hora? ¿Será? Sí, pero puede ser, pero ese sándwich es excluyente. No importa uno de qué, en lo que uno pues, a ver, si uno es cristiano y ha creído en Dios, y si no era cristiano y creyó en Dios, entra en el sándwich y entonces, ¿qué va a recibir? Entonces va a recibir el premio de Dios. Pero si no, pues ¿cómo va a recibir premio si Dios es justo? Ya, muy bien. Vamos a ver cómo Pablo escribe en forma de sándwich. ¿Cómo así que escribe en forma de sándwich? Porque vamos a ver lo que reciben los que hacen el bien, está en el versículo 7 y 10. Porque él dice: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y en el 10 dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vamos a decir que esos son como los panes del sándwich. Y el versículo 8 y 9 es para los que hacen lo malo. O sea, él encierra, el apóstol Pablo encierra, primero nombra lo bueno, lo que va a pasar con el que hace el bien, después lo que va a pasar con el que hace el malo, lo que sigue pasando con lo que hace malo, y después vuelve y pone otra vez lo que espera el que hace lo bueno. O sea, lo que hace lo bueno es una tapa del pan,
Lo otro es como la mortadela y el queso, y otra vez otra tajada de pan. ¿Sí me hago entender, hermanos? Sí, chef. Sí, Carlitos, pero creo que es Más o importante, menos. creo que es importante, Carlitos, que miremos también el 11, porque ese también tiene mucho que ver, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, sea quien sea que haga lo bueno, recibirá recompensa. Bueno, voy a volver a explicar. El versículo 7, Pablo está hablando de la recompensa de los que hacen el bien. Pero el versículo 8 y 9 está hablando de la recompensa de los que hacen lo malo. Para retomar el versículo 10 y hablar otra vez de cómo, de la recompensa de los que hacen el bien. El hermano Ángel dice que es una manera literaria de escribir de los judíos. Sí, es una manera literaria muy guiada por el Espíritu Santo, muy guiada por el Espíritu Santo, porque él primero nos confronta con el que hace el bien. En el versículo 7, ¿qué se espera del que hace el bien? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Yo diría que más que qué se espera, es lo que va a recibir el que hace el bien. Sí, claro, esa es la recompensa del que hace el bien. ¿Qué recompensa va a recibir? ¿Qué debe de esperar el que hace el bien? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Qué enseñanza tan poderosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué dice Alecito? A ver, pienso, mi hermano, que usted lo que quería mostrarnos era que en el versículo 7 y en el versículo 10 son los panes del sándwich, o sea, la parte positiva de lo que Dios va a dar a los que perseveremos en hacer el bien. Y el 8 y el 9 es el jamón y el queso, que es lo malo. Ahí es donde estoy viendo yo el sándwich que tú querías enseñarnos. 7 y 10 y hasta el 11, como decía Angelita, los panes, y 8 y 9 el jamón y el queso, lo bueno en el 7 y el 10 y lo que no nos conviene en el 8 y el 9. Bueno, sí, eso es lo que quería explicarles, hermanos. Pregunta, pero ¿cómo hay un sándwich con bueno y malo? No, ahí es donde Pues yo como explicaba también Angelito, no es como una figura que está usando el hermano para que logremos ver que el Señor coloca como esos dos grupos. Entonces, pienso que Carlitos quiso mostrarnos el pan, el que va arriba y el que va abajo, como lo que reciben los que bien hacen. Y en el medio, lo que reciben los que mal hacen. Es más o menos eso, Angelita. Sí, es solamente eso, mi hermanos. Gracias, Alex. Claro, es solamente eso, quererle mostrar esa forma como lo ejemplifica Pablo. Carlito, es que es un sándwich espiritual, no un sándwich natural. Sí, claro. No es que estamos diciendo que está mezclado una cosa con otra, no, hermano. Lo que estaba queriendo decir es que por un lado el espíritu toca lo que hace la recompensa. Estamos hablando de recompensa, porque estamos diciendo que Dios castiga a quien hace el mal y recompensa a quien hace el bien. Pero entonces hay dos tipos de recompensa. La recompensa de los que hacen el bien. Comienza Pablo con eso en el versículo 7 y termina en el 10. Y la recompensa de lo que hacen el mal está en el versículo 8 y 9. ¿Qué dice Alex? Bueno, no sé, mis hermanos, el resto, pero pienso, en el caso mío, esto pues me ha dado como una respuesta muy clara del por qué somos, y pues aún me meto, aunque sé que ya el Señor en su misericordia, los que estamos aquí, que hemos conocido algo de arrepentimiento, pues el Señor nos ha de tener por la palabra que Él ha dicho, reservado mejores cosas, pero nosotros sí vemos, y pues eso viéndolo yo en mis hijos, en mi familia, la gente juega, mis hermanos, la gente juega con su destino, la gente juega con su alma, la gente juega con
con el porvenir porque no hay conciencia de la ira de Dios. Al no haber conciencia de la ira de Dios, pues a la gente puede tener en cuenta que hay un Dios que va a juzgar, pero al no conocer la ira, pues pasamos por alto eso. Bueno, ¿qué es el Señor? Sí, en última el Señor, pues siempre, o sea, lo estoy tomando como lo que pensaba Jonás cuando no conocía a Dios, ¿no? Pues para qué voy a Nínive a predicar allá arrepentimientos, igual él, como siempre, con su brazo flojo, él no va a ser capaz de hacer lo que siempre dice. Entonces estoy parafraseando, mis hermanos, pienso que si aún nosotros que ya conocemos el Señor, jugamos a veces con nuestra salvación, pues el que no le ha sido revelado todo esto que el Señor nos ha mostrado, pienso que sí es muy importante, mis hermanos, y de pronto, Carlitos, para que profundicemos después, que conozcamos la ira de Dios, porque pues aquí no la imaginamos que hay un Dios que está airado por el pecado, hay un Dios que está airado con el pecador, pero es misericordioso con el pecador, pero realmente sí este es el comienzo de todas las cosas, o sea, arrancamos mal y ahora es que me estoy dando cuenta del daño tan grande que hizo haber arrancado por el amor de Dios, porque eso nos creó una costra, una concha, que no nos permite ver que el Señor ese amor lo está manifestando, es porque estaba bravo, y es porque sigue bravo, porque el Señor aún sigue bravo con aquellos que no le creen a su Hijo. Entonces, mis hermanos, no sé si al igual que lo que yo estoy viendo, estamos viendo la profundidad de lo que el Señor nos está mostrando hoy. Gracias, Alex. A ver, el hermano Germán que levantó la mano. Bueno, la verdad es que, pues escuchando esto, medita uno realmente la forma en que el Señor, a través en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, hablaba con tanta claridad a su pueblo, y lo hacía como con esas figuras, ¿no? Como esa forma tan ilustrada donde el mismo profeta encarnaba el corazón del Señor, donde encarnaba el juicio también de Dios, encarnaba el sufrimiento y decía, así hará el Señor. O sea, el Señor a sus profetas los manda a hacer unas cosas que eran descabelladas al mundo natural y era como ilustrando eso. También recibieron muchos oprobios, muchos abusos de parte del pueblo que no quería escuchar la verdad, sino que quería escuchar era cosas livianas, que Dios te ama y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero como Jesús, que es el cumplimiento pues de todas las cosas, el Señor en la cruz, pues el punto máximo realmente de sufrimiento y de donde se juzga el pecado y donde se descarga toda la ira de Dios, pues está ahí en lo que el Señor padeció en la cruz por nosotros, ¿no? Entonces, pues eso creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? De entender realmente lo que representa la ira de Dios y de entender realmente del precio que pagó el Señor, porque todo esto que vivieron estos hombres y que sufrieron, pues eran sombras, pero ningún hombre padeció realmente lo que el Señor padeció por amor a nosotros. Gracias, Germán. Gracias, hermano. Estamos allí entonces, en ese versículo del 7 al 10, lo vamos a ir viendo. Pero el versículo 11 nos vuelve a recordar algo, Pablo. ¿A quién le está hablando? Acuérdense, vuelvo y les repito, hermanos. En el versículo 11, Pablo dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Él se está refiriendo al juicio. Le está hablando a judíos y le está hablando a gentiles. Ustedes saben que los judíos creían que era de una mejor estirpe y que para ellos el juicio de Dios iba a ser diferente. Pero Pablo los está colocando allí y los está confrontando tanto a judíos como a gentiles, y él les está dando una explicación de lo que es el evangelio de Dios. Porque la carta a los romanos nos habla del evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo allí? Mire que Pablo está llevando esta enseñanza acerca del juicio imparcial de Dios, porque él está hablando de los que hacen mal, las recompensas de los que hacen mal y hacen bien. Entonces, de una manera magistral, Pablo está explicando que hay un juicio imparcial de Dios, tanto a judíos como a gentiles. Y el parámetro que Dios va a utilizar para juzgar a los judíos no es o no será nada diferente que él utiliza para evaluar a los gentiles. Para ambos
es el hacer lo que será decisivo. Que el hacer mal incurrirá en la ira de Dios no es sorpresa y representa una enseñanza bíblica total. Y yo creo que es lo que Pablo comienza a manejar allí de una manera guiado por el Espíritu, comienza a manejar magistralmente. Veamos el versículo 7, que era la parte de la recompensa para los que hacen el bien, lo que yo llamaba la primera tajada del pan. Él dice que los que hacen bien reciben vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Bueno, puede llegar un hermano a llegar a confundirse, porque usted podría llegar a pensar que el hombre perseverando en hacer bien va a alcanzar la vida eterna por sus propias fuerzas. ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? Él dice vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Estamos de acuerdo que Pablo no quiere decir que cualquier hombre que se esfuerce en sus propias fuerzas por buscar hacer el bien, porque hay mucha gente que quiere hacer el bien y no es necesariamente cristiano, ¿no? Hay mucha gente que está queriendo hacer las cosas bien y no necesariamente es un hijo de Dios. Entonces, ¿será que Pablo está diciendo que el que busca hacer el bien en sus propias fuerzas, esa persona va a recibir la vida eterna? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Justamente la carta de Romanos va a explicar eso muy detalladamente. Después Pablo lo va a tratar en el capítulo 3 cuando va a hablar de la justificación basada en la fe. Entonces, él no puede estar significando que en realidad las personas puedan salvarse haciendo buenas obras. Más bien, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo allí? Y esto es muy importante que atendamos. Pablo está hablando aquí y está hablándole a cristianos. Pablo está describiendo al nacido de nuevo, cuyas buenas obras demuestran la realidad de su nueva vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? Vuelvo y lo repito. Pablo está describiendo aquí a alguien que ha nacido de nuevo y que las buenas obras son resultado de justamente que él tenga una novedad de vida, de que él tenga ahora una nueva vida que lo lleva, lo impulsa a hacer las cosas buenas. ¿Sí me hago entender? Aquí no oigo los comentarios. Maite. Ya Maite descubrió la manito. La forma de levantar la manito. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Germán. O sea, lo que tú quieres decir es al que está enfocado y está perseverando en la salvación que se le ha dado. Exactamente, mi hermano. Exactamente. Pablo lo que está diciendo es que el hacer bien es la realidad natural del que trae o el que tiene la vida del Señor, porque ese ya es el que ha recibido la vida eterna. Acuérdense que ahora leímos en Juan 3, 16, 17 y 18 que el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, dice que al que cree en el Hijo no es condenado, pero que al que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. O sea que el que cree en el Hijo puede tener la realidad de vida que lo lleva a hacer buenas obras. Y cuando usted está buscando la vida de Dios, usted está buscando lo bueno. Cuando usted está buscando lo bueno, es porque usted comienza a entender que esta vida, lo que usted atesora en esta vida para sí es espuma y viento. Pero el que está atesorando de las cosas de arriba, ¿qué está buscando el que comienza a atesorar cosas de arriba? A ver si ustedes la cogieron allí. El que está buscando las cosas de arriba, ¿qué es lo que verdaderamente está buscando según el versículo 7? Honra, gloria e inmortalidad. Amén, amén, Anita, amén. ¿Sí lo entendimos, hermanos?
¿Sí lo entendimos o no? Sí, mi hermano. Bien. Bueno, Rocío lo entendió. Por Michael. supuesto, Carlitos. El que está buscando realmente las cosas de arriba, el que cuando tiene la vida de Dios comienza a enfocar su vida en las cosas de arriba, comienza a colocar la mirada en las cosas de arriba, dice Pablo, esa persona, ¿qué es lo que busca? Según el versículo 7, buscan gloria y honra e inmortalidad. A ver, Germán. Es importante esto, ¿no, mi hermano? Porque el hombre caído también busca eso, pero lo busca no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. El hombre caído quiere dejar su legado, el hombre caído quiere su propia gloria, que no es la gloria de Dios para la cual fuimos creados, y el hombre caído busca esclavo de perpetuar su vida en esta tierra, ¿no? Entonces, es algo que también podemos tener en cuenta, ¿no? Cómo realmente es algo que está en el corazón del hombre y que Dios lo puso, pero que por causa del pecado se distorsionó y el hombre lo busca en el lugar equivocado, en las cosas de la tierra y no en su creador. Muy bien, hermano. ¿Y por qué el hombre busca eso? El hombre busca eso porque eso fue lo que se perdió en el Edén. ¿Qué fue lo que perdió el hombre en el Edén? El hombre perdió la gloria, el hombre perdió la honra y el hombre perdió la inmortalidad. Eso está en el corazón del ser humano. Pero entonces cuando nosotros queremos buscar esas cosas abajo, como dice Germán, pues esas cosas lo único que van a esperar en el justo juicio de Dios es la consumación de eso. No va a quedar nada de eso. Pero si tú comienzas a buscar verdaderamente al Señor, porque Él ya está dentro de ti, entonces lo que vas a estar atesorando es gloria, honra e inmortalidad. Quiero que entiendan que el propósito de Pablo en este punto no es el demostrar de qué manera una persona puede salvarse, sino dejar sentados los parámetros de la evaluación de Dios aparte del Evangelio. Angelita, cierra el micro para que no haya retorno, por favor. Qué pena, sí, gracias. ¿Ya? El obrar será la regla del justo juicio de Dios. En eso estamos correctos. Y estos parámetros son los mismos para todos, sean judíos o gentiles, blancos o negros. El tema de este versículo es juicio y no justificación. No es la justificación que Pablo la va a tocar en el capítulo 3 magistralmente. Entonces dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, pero el bien hacer no es porque ellos mismos están en el bien hacer del hombre natural, sino en el bien hacer de esa vida que le ha sido depositada. Cuando se deposita esa vida, cuando la vida del Señor está dentro de nosotros, esa vida, lo que busca esa vida es lo que verdaderamente te devuelve a la gloria, te devuelve a la honra y te devuelve y te da otra vez la inmortalidad. El hacer el bien, ese que narra Pablo ahí en el versículo 7, el hacer el bien nace como fruto del ser en Dios, no de ese hacer del hombre natural. El hacer el bien, vuelvo y lo repito, nace como fruto del ser en Dios. Y esa naturaleza de ser en Dios es la que busca gloria, honra e inmortalidad. Los creyentes que continúen en buenas obras recibirán recompensas en la vida venidera. Eso sí es cierto. En cualquier parte que el Nuevo Testamento hable de la vida eterna como una posición, se refiere a un regalo recibido por fe. No nos perdamos, hermanos, no nos perdamos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Cuando el hombre cayó en el huerto,
cuando el hombre cayó en el huerto, hermanos, usted sabe que el hombre tenía una gloria. El hombre tenía una gloria. El hombre estaba inmerso en la gloria de Dios. Dios había creado al hombre y lo había creado para su gloria, y el hombre era un vaso de gloria. Y esa fue la honra que Dios le dio al hombre por encima de todas las criaturas, ya sean celestiales o terrenales. Una honra que no se le dio ni a ángeles, una honra que no se le dio a ningún ser vivo de la tierra terrenal, pero esa honra se la dio Dios al hombre. Y por supuesto que el hombre fue creado para tener la vida eterna. Pero cuando el hombre cayó, el hombre perdió la gloria que tenía, la honra y la inmortalidad. De alguna manera, en el corazón de cada ser humano, en el corazón de cada hombre caído, está esa imagen que se perdió, la de haber algún día, haber tenido gloria, honra, inmortalidad, como lo decía ahora el hermano Germán. ¿Por qué nosotros nos mantenemos buscando gloria, hermanos? ¿Qué es buscar gloria? Es buscar el reconocimiento, ¿no? Buscar gloria es tratar de engrandecer, buscar la grandeza, buscar transmitir algo que impacte a los demás. Eso anda buscando el hombre caído. El hombre caído, eso que anda buscando impactar a los demás, está centrado en sí mismo. Andamos buscando enaltecernos, estamos buscando ser reconocidos, todos queremos tener reconocimiento, y ese querer tener reconocimiento es la gloria que el hombre perdió. Y el hombre también anda buscando honra, ¿no? La honra que le da a usted ser llamado, declarado, anunciado. Y también inmortalidad, porque de alguna manera todos queremos dejar un legado, todos queremos dejar huella. Eso está en el corazón del hombre. Pero cuando Pablo está hablando aquí en el versículo 7, se está refiriendo a que el único que puede devolvernos a esa condición es el Señor, que Él es la vida eterna. Y en la vida eterna, que es la vida de Dios, existe la gloria, la honra y por supuesto la inmortalidad. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo. ¿De quién es la ira y de quién es el enojo? De Dios. De Dios, exactamente. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pablo ya había dicho que los hombres, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Él ya lo había dicho en el versículo 18 del capítulo 1. Y ahora vuelve a decir acá que ira y enojo es lo que le espera a los contenciosos, a los que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso lo está diciendo, ¿no? Y 9, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Mire que Pablo vuelve a contextualizarnos que él le está hablando a judíos y le está hablando a gentiles, para que no nos olvidemos eso. Un judío, vamos a suponer esto, que estuviera escuchando el argumento de Pablo, que estuviera siendo leída la carta a los romanos, un judío romano allá en Roma que le estuvieran leyendo la carta, en este punto habría seguramente ofrecido una objeción decisiva. ¿En qué sentido? ¿Qué le hubiera dicho un judío a Pablo? ¿Acaso al hecho de que los judíos somos el pueblo elegido de Dios y que hemos recibido la ley como una señal de su pacto, nos estás colocando en una posición
muy igual a lo de los gentiles. ¿Acaso los judíos no tenemos una posición muy diferente a lo de los gentiles frente al juicio de Dios? Eso le hubiera dicho un judío que estuviera escuchando a Pablo. Porque acuérdense lo que les estaba diciendo. Para los judíos, el juicio de Dios para ellos era diferente porque ellos eran los poseedores, eran la señal del pacto, eran los que habían recibido la ley, eran el pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando Pablo estaba hablando esto y cuando les dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, ¿qué cree usted que pasaba en el corazón de un judío que escuchaba eso? ¿Cómo quedaba un judío cuando escuchaba eso? Que Pablo lo estaba por debajeando, que Pablo lo estaba poniendo al mismo nivel de un gentil. ¿Y cómo iba a ser posible que un judío iba a hacer lo mismo que un gentil? Pues Pablo por eso es que está diciendo que para Dios no hay acepción de personas, según lo que dijo en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y aquí tenemos la otra recompensa del que hace lo bueno. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mire qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo equilibra Pablo? O sea, por un lado está diciendo que una recompensa de juicio, de ira y de enojo para el que hace lo malo, llámese judío o llámese griego, pero también equilibra diciendo, pero también gloria, honra, paz, inmortalidad al que hace lo bueno, ya sea judío o sea griego. O sea, para Dios no hay acepción de personas. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Estamos. Amén. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay cuestión de raza. Para Dios no hay cuestión de color, de país, de nacionalidad. Para Dios no hay nada, no hay diferencia en eso, hermano. Rico, pobre, no hay acepción de personas. Dios solo ve dos tipos de personas o de hijos de hombres. Y según esa categoría es el que él podrá establecer su justo juicio. ¿Cuáles son esas dos categorías de personas que Dios ve? A ver, Angelita. Los que le obedecen de corazón y los que no. Muy bien. Aquellos que le obedecen y los que no le obedecen. Los que son hijos de Adán, de la simiente de la serpiente, porque siguen el camino de Caín, y los de la simiente de Cristo que le siguen a él. Esas son las únicas características que Dios tiene para establecer su santo juicio. Solo dos tipos, los que están en Adán, un tipo, o los que están en Cristo, los que continúan en el viejo hombre o los que están ahora en el nuevo hombre, los que están en el primero o los que están en el segundo, los que están en los que pertenecen a la vieja naturaleza, a los que ya tienen ahora una nueva naturaleza. Eso es el único reglamento que Dios tiene, mis hermanos. ¿Estamos? Ahora, del versículo 12 al 15, Pablo va a hacer algo parecido con lo que hizo ahora, con lo que le veíamos como un sándwich, pero eso lo vamos a dejar ya, Dios mediante, para dentro de 8 días, mi hermano, para que no nos quedemos tan cargados esta noche. Espero que esta noche para que no quedemos tan llenos con esos sándwiches. Exactamente, mi hermana. Dosifiquemos el sándwich esta noche, Dios mediante,
para dentro de 8 días tendremos la otra parte. Pero lo cierto es que Pablo a través del Espíritu nos muestra, hermanos, cómo de verdad Dios justo, maravilloso, amoroso, sí, amoroso, pero un Dios justo que también tiene una ira y que Dios está irado contra el pecado. ¿Qué dice Alex? Pues aquí, mi hermano, creo que se nos aclara a todos un poquito más cuando el Señor dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Porque Germán decía ahora algo cierto, o sea, todos buscamos reconocimiento, honra, inmortalidad. Y mire que el hombre que tiene su corazón puesto en el hombre, pues queda contento con que lo inmortalicen con un epitafio. Las personas que han dedicado su vida y su esfuerzo a que los hombres lo reconozcan, pues siguen siendo nombrados después de muertos, pero es solo un recuerdo. Pero los que tenemos en nuestro corazón el tesoro de Cristo, pues sabemos que nuestra inmortalidad no va a ser un recuerdo, nuestra inmortalidad va a ser vivida. Es una vida que va a trascender la muerte, muy diferente a la inmortalidad del que no tiene a Cristo. Igual el reconocimiento, el hombre natural queda contento con que los hombres lo reconozcan. Pero resulta que a nosotros el reconocimiento nos lo hace el Señor, no los hombres. Entonces hay una cantidad de diferencias en donde esté nuestro corazón. Pienso que esa es otra cosa que a mí esta noche me ha quedado claro, mis hermanos. Bueno, amén. Qué bueno, mi hermano Alex, que como tú, todos los hermanos, algo más se les haya sido aclarado, porque yo creo que la palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos permite asentarnos más en aquellas cosas que son y que tienen el peso de la gloria de Dios para ir transformándonos. Y hoy creo que nos quedaron varias cosas claras, hermanos. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que podamos nosotros atender lo que dice la Escritura, porque aquí está el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dando unas enseñanzas claves para hermanos como usted y como yo. Aquellos que leyeron esta carta eran hermanos, solamente que eran hermanos, unos eran judíos, hermanos cristianos. Había esa rivalidad entre algunos hermanos judíos, habían esos celos entre hermanos que eran gentiles, algunos se creían de mayor posición que otros, algunos pensaban que ellos tenían una mejor alcurnia, vamos a decirlo así, delante de Dios, o que Dios los iba a tratar diferente porque eran del pueblo especial, o podían los gentiles también llegar a pensar algo acerca de los judíos que no era, y eso lo explica Pablo por allá en el capítulo 11 cuando dice, no te ensorbezcas tú, gentil. ¿Se acuerda cuando habla del olivo? Ya trataremos eso en su momento debido, porque había un problema justamente allí, porque ya lo explicaremos en su momento, qué había pasado también con cómo el evangelio se había ido esparciendo en Roma, y cómo los gentiles eran mayor en número que los mismos judíos. Entonces, todas esas cosas Pablo las comienza a tratar a la luz del evangelio, y que son cosas que podemos nosotros también ahora pedirle al Espíritu Santo que nos las permita aplicar en nuestra vida, ¿no? Habemos hermanos que nos reunimos, que venimos de diversos contextos, ya sea culturales, ya sea contextos aún espirituales, de donde hemos venido, pero somos hermanos y que el Señor nos ha permitido encontrarnos. Cómo manejar todas esas situaciones que se presentan a veces entre los hermanos, cómo nosotros tener la adecuada forma de tratar los asuntos, y cómo entender de que a través de lo que Pablo nos está diciendo es que Dios no tiene como unos preferidos, sino que Dios simplemente está buscando que sus hijos estén centrados en su hijo, y que hay otros que no están centrados en su hijo. Esas son las dos únicas categorías que el Señor tiene para establecer su santo juicio.
Bueno, mis amados, dejemos esta noche allí, que sea el Señor brindándoles a ustedes la oportunidad de que mediten en estas cosas y que podamos dentro de 8 días volvernos a ver y que estemos entonces listos con que ustedes lean. Yo les invito a que ustedes también vayan leyendo, mis hermanos, que no se presenten sin haberle dado también una lectura a lo que hemos estado siguiendo y que le pidamos y le digamos al Señor, Señor, háblanos sobre esto para que tengamos claridad cada día más. Y lo que seguramente va a seguir tratando Pablo, pues nos va a mostrar y nos va a revelar muchas cosas de la palabra de Dios.